A todos y todas a este webcast. Mi nombre, como ya lo comentó Natalia, es Luis Dusolier. Soy especialista de SharePoint para Microsoft Latinoamérica. Y en particular, como lo pueden ver ahí en el slide en sus monitores, mi rol dentro de Microsoft es PFE o Premier Field Engineer para clientes Premier de Microsoft. Para futuras aclaraciones o si gustan estar en contacto conmigo, les comparto ahí mi blog oficial de TechNet en Microsoft y generalmente comparto temas acerca de todo lo que tiene que ver con lo que es SharePoint, ¿no? Y para aquellos que usen Twitter, con mucho gusto me pueden seguir, ahí les comparto mi dirección de Twitter, @ldusolier. Muy bien, bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar acerca de la nueva arquitectura que se plantea para la nueva versión de SharePoint. ¿Okay? La última versión que tenemos liberada actualmente es SharePoint 2010. Puede ser que algunos de ustedes ya tengan experiencia con SharePoint en las versiones anteriores. Puede ser SharePoint 2003 o SharePoint 2007. Y vamos a hablar en este webcast de uno de los cambios más importantes que ha sufrido la nueva versión de SharePoint 2010, como es el Service Application Model, ¿okay? El modelo de servicio de aplicaciones. Bien, ¿cuál es la agenda? Vamos a platicar de este nuevo modelo de arquitectura y, por supuesto, para aquellas personas que ya tengan conocimientos o experiencia trabajando con versiones anteriores a SharePoint, les sonará mucho el nombre de MOS 2007, ¿no? MOS 2007 es la abreviación para Microsoft Office SharePoint Server, que es uno de los dos productos o la versión anterior de SharePoint. SharePoint consta de dos productos, lo que es SharePoint Server y SharePoint Services, o en la versión anterior le llamábamos Windows SharePoint Services o WSS, y había otro producto que se llamaba Microsoft Office SharePoint Server, que en su abreviación es MOS. Entonces, por eso, miren el slide, estamos comentando de MOS 2007. Esos dos productos existen en el mercado, es decir, cuando uno está evaluando el utilizar o hacer una implementación de SharePoint, tenemos esos dos productos y cada uno de esos dos productos ofrece distintas características, ¿no? Entonces, hay mucha información en TechNet si ustedes quieren conocer más acerca de SharePoint o si es su primer acercamiento con tecnologías de SharePoint. Hay mucha información en TechNet de las cuales ustedes pueden aprender mucho más y con todo gusto me pueden contactar a través de mi blog o puedo compartir mi correo electrónico al final. Bueno, una de las características principales de cómo un administrador en una granja de SharePoint ofrece los distintos servicios, los cuales son consumidos a través de los sitios de SharePoint, es algo que nosotros conocemos como el SSP, que es el Shared Service Provider en inglés, o en español sería el proveedor de los servicios compartidos. Entonces, vamos a platicar brevemente en qué consiste eso en la versión anterior y cómo evolucionó, cómo se mejoró esa arquitectura de servicios en la nueva versión que es SharePoint 2010, ¿no? El nuevo nombre de SharePoint ya no se le conoce como MOS, simplemente sería SP 2010 o SharePoint 2010, ¿ok? Vamos a platicar de un nuevo concepto que ahora existe en la nueva versión de SharePoint 2010 que se llaman los Service Applications o los servicios de aplicación, que en esta presentación lo abrevié como SA, y cómo se relacionan esos Service Applications con los sites, ¿no? Digamos que los Service Applications es la evolución de lo que nosotros conocíamos en la versión anterior como los SSP o los proveedores de servicio compartidos, ¿no? Y por último vamos a comentar brevemente acerca de una nueva modalidad que ofrece la nueva versión de SharePoint versión 2010, que es el uso de multi-tenant o multi-tenancy, ¿okay? Algo en pocas palabras para tratar de ir conociendo un poquito el tema es cómo puedo yo crear separaciones lógicas en una misma granja física, ¿ok? Y no me refiero a separaciones lógicas a decir
tener sitios en distintas bases de datos y manejar sitios usando distintas web applications, porque esto hasta cierto punto es una separación física, ¿no? A nivel IIS y a nivel base de datos de SQL. Pero a lo que se refiere multi-tenants es la posibilidad de tener separaciones lógicas, es decir, en la misma base de datos, tener distintos sites, pero manejando una separación a nivel lógica, que ya iremos comentando del tema, para poder inclusive manejar implementaciones para distintas empresas. Entonces, este esquema le hace mucho sentido a partners que ofrecen servicios de hosting para SharePoint. ¿Okay? Bien, vamos a entrar un poquito en tema. Hablando de modelo de servicios de aplicaciones. Entonces, como les había comentado previamente, en la versión anterior de SharePoint 2007 se conocía lo que era el modelo de el SSP o Shared Service Provider como proveedor de servicios compartidos. ¿Okay? ¿Y de qué se trataba este proveedor de servicios compartidos? Uno, como administrador de una granja de SharePoint, después de terminar de hacer la instalación y configuración de la granja, independientemente del modo en el que decida uno configurarla, uno puede configurar un sitio web del IIS para poder ser usado o para poder usar esa URL para poder crear sitios de SharePoint, ¿no? Entonces, un administrador de SharePoint primero lo que hace es configura un sitio web del IIS. Esa configuración la hace desde el sitio de administración que se crea cuando se hace una implementación de SharePoint, ¿verdad? Ese sitio de administración de toda mi implementación o de toda mi granja, que así se le llama en terminología de SharePoint, ese sitio web de administración se le conoce como Central Administration o sitio web de administración central de mi granja o de mi implementación, ¿de acuerdo? Y ese sitio se crea cuando se hace la instalación de SharePoint, ¿ok? Entonces, desde el Central Administration, un administrador de la granja de SharePoint va a empezar a configurar sitios web del IIS para que puedan hostear o para que puedan ser usados como URLs para sitios de SharePoint. Entonces, a través de la administración central, uno selecciona o crea un nuevo sitio web del IIS para poder ser configurado de cierta forma para que SharePoint lo pueda utilizar. Y una vez que ya está preconfigurado, ya se le conoce como una web application, ¿no? Entonces, un sitio web del IIS, después de que ya fue configurado por SharePoint, se le crean varios directorios virtuales especiales creados por SharePoint, y ese sitio web del IIS ya se le conoce como una web application, ¿no? Entonces, una vez que un SharePoint admin tiene ya lista y configurada una web application, desde su administración central puede empezar a crear sitios de SharePoint, ¿verdad? Y esos sitios de SharePoint van a estar almacenados realmente en bases de datos de SQL Server, ¿no? Tanto la estructura del sitio como el contenido que se sube a esos sitios de SharePoint, ¿ok? Bien, entonces hasta ahí tenemos la posibilidad de crear sitios de SharePoint usando sitios web del IIS que previamente ya fueron configurados por SharePoint y ahora los conocemos como Web Applications, ¿ok? Pero hay otros servicios que también ofrece SharePoint por default y que pueden ser consumidos o utilizados por mis usuarios finales a través de un sitio de SharePoint, ¿ok? Y esos distintos servicios están concentrados en un proveedor de servicios compartidos. Es ahí donde llega el Shared Service Provider, ¿no? Entonces, un administrador de una granja de SharePoint también, a través del panel de administración de la granja o a través del Central Administration Website, configura ese Shared Service Provider, ¿de acuerdo? Y una vez que configure ese Shared Service Provider se le va a crear un nuevo sitio web que al final del día se va a convertir en una web application de SharePoint y va a tener su propio sitio para que un administrador de la granja o una persona a la cual el administrador de la granja le delegue permisos para administrar esos servicios compartidos, va a entrar a esa web application o a ese sitio que se va a crear dentro de esa web application para habilitar los servicios compartidos y para hacer la relación y decirle a la granja de SharePoint, bueno, estos servicios compartidos
van a estar provistos a estos sitios de SharePoint y por lo tanto, desde qué sitios de SharePoint van a poder ser consumidos esos distintos servicios. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de servicios estamos hablando? Bueno, dentro de los distintos servicios compartidos que se manejan en una granja de SharePoint 2007, en la versión anterior tenemos, por ejemplo, la posibilidad de configurar el servicio de Excel Services, ¿no? El servicio de Excel Services es un servicio que le permite al usuario poder visualizar un archivo de Excel usando únicamente el navegador. Es decir, algún usuario previamente con el cliente de Excel 2007 publica el archivo de Excel a un sitio de SharePoint y después de eso cualquier otra persona que tenga acceso a ese sitio podrá visualizar la información que está contenida en ese archivo de Excel sin necesidad de tener instalado el cliente de Excel. Únicamente el autor o el dueño de ese archivo Excel necesita tener Excel instalado para hacer la publicación al sitio de SharePoint. ¿Ok? Entonces, uno de los servicios que se configura en el Shared Service Provider o en el proveedor de servicios compartidos en una granja de 2007 es el servicio de Excel. ¿Ok? Otro servicio que también se configura es el servicio de Business Data Catalog. ¿Ok? Business Data Catalog o el catálogo de servicios profesionales, que es la posibilidad que tenemos ya disponible desde la versión 2007 para poder consumir o hacer queries a bases de datos, podrían ser de SQL o inclusive de otros proveedores, a bases de datos no propiamente de SharePoint, pero que tengo yo almacenada información para que se me muestre esa información que está físicamente almacenada en las bases de datos, para que se me muestre en un sitio de SharePoint y que mis usuarios que tienen acceso al sitio de SharePoint puedan visualizar esa información como si fuera una lista de SharePoint, pero realmente esa información está viviendo físicamente en esas bases de datos externas, ¿no? Ese servicio se llama Business Data Catalog o servicio de datos profesionales. Ese mismo servicio también está disponible en la versión de SharePoint 2010, pero el nombre cambió. Ahora se llama BCS o Business Connectivity Services. ¿Ok? Y ese servicio también, por supuesto, ha sido mejorado en la versión 2010. ¿No? Otro servicio también que configuramos nosotros como administradores en el Shared Service Provider es el uso de My Sites, o la posibilidad de que en mi empresa, si yo ya tengo instalado SharePoint, los empleados o los usuarios finales, cada uno pueda crear su página personal. Un ejemplo que uso yo mucho es, imagínense ustedes que pudieran tener la funcionalidad de un Facebook corporativo, ¿no? Entonces, la capacidad de que cada usuario pueda crear su profile o su página personal, subir su foto, comentar sus intereses, compartir fotos. Ahí hay ciertas connotaciones, ¿no? Es decir, uno puede restringir tanto sea necesario para que se le dé un uso de nivel de negocio a los My Sites, o también se le puede dejar un poco abierto para que la gente se vaya familiarizando con los beneficios de tener una red social dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, los My Sites pueden ser utilizados para eso, ¿no? Y también hay otro tipo de servicios incluidos en el Shared Service Provider, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes cuenta con alguna granja de 2007 y quiere conocer más de cómo se configuran los Shared Service Provider, con todo gusto le podemos compartir links al final de la sesión o me pueden contactar. De igual forma en TechNet está toda la información que ustedes necesiten disponible, ¿no? Por default, en una granja o en una implementación de SharePoint no se crean los SSPs. Es decir, se puede crear un sitio de SharePoint y se puede tener la funcionalidad básica que ofrece como tal un sitio de SharePoint, ¿verdad? Dependiendo de cuál es la plantilla que se usó para crear ese sitio. Pero los servicios que se configuran en un Shared Service Provider o en un proveedor de servicios compartidos no van a estar disponibles hasta que el administrador de la granja no vaya al Central Administration Website y cree manualmente un SSP, ¿no? O también se puede crear por línea de comando con el comando STC ADM, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces esa fue una breve introducción a lo que son los SSPs. ¿Ok? ¿Por qué hago esa introducción a lo que son los SSPs o Shared Service Provider? Ahorita vamos a platicar algunas limitantes o restricciones a nivel diseño que tenían los SSPs en la versión anterior y cómo esa funcionalidad de SSP evolucionó a lo que ahora nosotros llamamos
servicios de aplicación o Service Applications en la versión 2010. ¿Ok? Entonces, ¿cómo eran los servicios de aplicación?